No se trata necesariamente del petróleo de Venezuela. El presidente Trump no ayudó cuando se sale del guión y dice, vamos a tomar el petróleo. Oh Dios, ¿por qué dijiste eso? Tenemos a Maduro, ¿qué va a pasar con ese tipo? ¿Va a compartir celda con Didi? Supongo que les quitamos el petróleo a los dos. ¿A quién le es leal Maduro? Mucha gente critica al presidente Trump. No me malinterpretes, hay muchas cosas por las que se le puede criticar, pero esta salida de creyente en realidad no es una de ellas. Y creo que eso simplemente enfureció a Trump y a sus amigos lo suficiente como para que dijeran, patea esa puerta aún más fuerte. La ex vicepresidenta Harris escribió en Twitter, ¿cómo se atreve Trump a atrapar a Maduro? La mayoría del petróleo venezolano va a China. Es probable que estemos en guerra con China. Xi Jinping le ha dicho a su ejército que esté listo para 2027. ¿Qué va a pasar después con esto? Ryan Macbeth, gracias por volver al programa, amigo. Sabes que siempre puedo contar contigo para venir y hablar de esto. De hecho, ahora que lo pienso, cada vez que estás en el programa, siempre hay un gran desastre mundial, no creo que sea coincidencia. Quiero saber por qué siempre estoy aquí, pero fuera del círculo y sin programa propio. Sería genial tener mi propio programa alguna vez. Sí, o sea... Tengo una pequeña imagen, ya sabes, con una pequeña imagen de mi cara, una pequeña pintura. Te daré arte del programa pronto, no te preocupes. Ahora tenemos que hablar sobre Venezuela. Hablemos de Venezuela. Quiero, de hecho, profundizar un poco porque creo que la gente, ellos dicen Venezuela, este tipo Maduro, hay mucho petróleo. La gente de Viena no sabe que Venezuela esencialmente formaba parte de una federación que básicamente era la Gran Colombia en aquel entonces, liderada por Bolívar. No era como que ellos dijeran, ¿podemos hacer algo del siglo XIX? Sin duda es una historia fascinante. Son personas muy orgullosas. Entonces, Venezuela, quiero decir, fue hogar de muchas, numerosas tribus nativas americanas hasta 1522, cuando los colonizadores españoles reclamaron la región, y Venezuela en realidad significa pequeña Venecia, porque los colonizadores, los españoles, vieron eso. Había casas sobre pilotes en el agua y eso les recordó un poco a Venecia. En el siglo XIX, el movimiento independentista creció en Sudamérica y Venezuela era parte de ello. Tienes razón. La Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar, y la Gran Colombia incluía a Colombia, Panamá y Venezuela. Y luego Venezuela se convirtió en una república en 1830, creo que sí. Lo que principalmente se veía durante el siglo XIX eran estos jefes, caudillos, creo que se llaman así, que dominaban. Caudillos, sí, caudillos. Todos son críticos. ¿Sabes qué? Puedo hablar árabe mucho mejor. Caudillos, solo di eso será suficiente. Caudillos, cadillos. Está bien, estilo gringo yo Taco Bell, oh hombre. Eso cambió en 1914 con el descubrimiento de petróleo. La producción despegó hacia 1922 y el país se volvió una democracia próspera y rica en América Latina. ¿Y la Guerra Fría cambió eso o qué pasó? Durante la Guerra Fría fue estable, pero todo cambió con el golpe de Estado de 1992. Entonces, Hugo Chávez, coronel del ejército venezolano en ese momento, él intentó un golpe de Estado que fracasó. Y de hecho fue encarcelado y luego fue liberado creo que 2 o 3 años después y entonces se postuló para presidente. Puedes imaginar que eso pase en Estados Unidos. Vas a la cárcel por intentar derrocar al gobierno y luego eres presidente. Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998 y de inmediato comenzó a reescribir la Constitución. A muchos les agrada este tipo porque prometió redistribuir la riqueza petrolera y desafió a la vieja élite gobernante. Él comenzó la revolución bolivariana, que combinaba bienestar social, control estatal de industrias clave como el petróleo y retórica anti-establishment. Para muchos trajo beneficios tangibles hasta que dejó de hacerlo. Es de esos presidentes que tras ser electos eliminan elecciones, dicen que ya tienen al correcto y no habrá más hasta que muera. Bueno, no al principio, ¿verdad? O sea, al principio Hitler también fue elegido, ¿no? A la gente le agrada este tipo. Hubo beneficios con los programas sociales, pero es como... ¿Has oído el término enfermedad holandesa? Sí, pero no sé qué significa. Bien, entonces la enfermedad holandesa... Absolutamente correcto. Entonces, la enfermedad holandesa es este concepto. Cuando de repente descubres petróleo o realmente cualquier tipo de mineral, ¿verdad?
Cualquier país que extrae minerales como su principal fuente de ingresos, cuando reciben esta repentina entrada de dinero, muchas veces empiezan a repartirlo. Y empiezan todos estos programas sociales, y eso es genial. Hasta que el precio de esa materia prima de repente colapsa. Y eso es más o menos lo que vimos en 2010, cuando había todos estos programas sociales. La economía colapsó de repente por la caída de precios del petróleo, falta de inversión y aumento de la corrupción. Esto llevó a hiperinflación, escasez de medicinas, crimen y migración masiva, y esto solo se agravó con Maduro cuando finalmente llegó al poder. Pero apuesto a que me vas a pedir que llegue a ese punto. Sí, exactamente, buena observación. Creo que muchos se preguntan, está bien, pero yo trabajo en Michigan, Ohio o Nebraska. ¿Por qué debería importarme Venezuela en este momento? Así que la respuesta corta es el petróleo, ¿verdad? Esa es la respuesta que mucha gente entiende. Oh, Venezuela tiene petróleo, pero en realidad Venezuela es una región muy estratégica para Estados Unidos. Y eso es porque estamos viendo hacia un horizonte temporal de 2027 o 2028, cuando posiblemente estemos en guerra con China por Taiwán. Es probable que China invada Taiwán en 2027 o 2028. Xi Jinping pidió a su ejército estar listo para 2027. Mi estimación es que será en mayo, marzo u octubre de 2028, porque esas son las dos ventanas en las que el estado del mar es lo suficientemente tranquilo como para permitir una invasión. Además, ocurre en un ciclo electoral presidencial, cuando Estados Unidos suele ser muy indeciso. Pero si Venezuela, que ha estado inclinándose hacia China, hacia Rusia, hacia Irán, si Venezuela tiene muchas armas chinas, se vuelve un lugar estratégico, ya que podrían usarlas contra barcos que cruzan el Canal de Panamá. Si queremos mover barcos del Atlántico al Pacífico, usaremos el Canal de Panamá. Y Venezuela podría lanzar misiles antibuque chinos o albergar barcos portacontenedores chinos contra esos barcos. Barcos portacontenedores chinos esconden misiles en contenedores con tapas que se abren. ¡Wow! Esto es como si pudieran ser los hutíes del Canal de Panamá. Exacto, es una gran forma de decirlo. Podrían ser los hutíes del Canal de Panamá. Mucho de nuestro refinado de petróleo es en la costa del Golfo. No sé si es el Golfo de México o el Golfo de América, pero simplemente vamos a llamarlo la costa del Golfo. Galveston, Nueva Orleans, Houston. Así que si estás lo suficientemente cerca con misiles de crucero de largo alcance y ataques de precisión de largo alcance, podrías disparar misiles a Estados Unidos y alcanzar algunas de esas plantas petroleras. He dicho que es petróleo, pero no necesariamente de Venezuela, sino nuestro, porque tenemos tantas refinerías en la costa del Golfo que están al alcance de misiles de alcance intermedio, o incluso misiles de crucero o drones de largo alcance desde Venezuela, o desde barcos que operan desde Venezuela. ¿Verdad? Así que no podemos simplemente dejarlo. Esto es como la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? No puedes simplemente tener armas, bases militares, recursos en nuestro propio patio trasero. Tienes toda la razón, es pensar a largo plazo. Mucha gente critica al presidente Trump porque durante el... No me malinterpretes, hay muchas cosas por las que criticarlo, pero esto en lo que él cree en realidad no es una de esas cosas. Él dijo en su discurso algo así como, bueno, vamos a tomar el petróleo, vamos a asegurarnos de que el petróleo esté bien. Antes de decir eso, él dijo, necesitamos tener buenos vecinos y eso debes recordar. Porque buscamos que Sudamérica sea básicamente un lago americano, ¿no? El Caribe ya lo es. Queremos eliminar la influencia china, rusa e iraní para no dejar nuestra puerta trasera abierta cuando llegue la guerra en Taiwán. Ya veo, sí. Entonces Venezuela es como migración energética, tal vez algún otro crimen transnacional, dependiendo del tema de las drogas, si eso existe o no. Competencia entre potencias en una sola caja. Sí, tienes toda la razón. Sí hay cosas relacionadas con drogas sucediendo. Durante mucho tiempo, Venezuela en realidad permitió que las FARC, que era una organización terrorista colombiana, se quedara dentro de Venezuela. Creo que en 2001, 2021 y 2022 hubo enfrentamientos en la frontera porque las FARC querían controlar esta ruta de drogas.
Creo que no pagaron al comandante venezolano, hubo enfrentamientos y Venezuela entró con su ejército, pero las FARC los derrotaron. Vaya, eso no le salió bien a Venezuela, pero es uno de sus problemas. Cuando tienes un ejército que es lo que se llama Guardia Palaciega o Ejército de Seguridad Interna, no son un ejército ofensivo. Esa es una de las razones por las que la gente me pregunta que no haga un video sobre Venezuela, tal vez invadiendo Guyana, y esto fue hace 2 años cuando surgió este tema. Y yo digo, no hay manera en absoluto de que ellos alguna vez invadan Guyana, porque no tienen las calorías para marchar físicamente a través de toda esa jungla y realmente ocupar Guyana. Tampoco tienen la base logística ni experiencia de combate realmente para llevar a cabo una operación así. ¿Verdad? Su único trabajo es mantener a Maduro en el poder, para eso están entrenados. Tienes toda la razón. Yo siempre he dicho que hay 4 tipos de ejércitos en el mundo. Están los ejércitos expedicionarios, de los cuales realmente solo hay 4 y medio. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Ellos son el medio y hay ejércitos defensivos. La mayoría de los ejércitos de Europa son defensivos. Luego tienes ejércitos de seguridad interna. La mayor parte del ejército en Sudamérica es de seguridad interna y principalmente luchan contra rebeldes. Muchos ejércitos del Medio Oriente son de guardia palaciega, como los ejércitos de guardia palaciega que mencionas. Están para asegurar que el líder siga en el poder. En Venezuela son un híbrido entre ejército de seguridad interna y guardia palaciega. Entiendo. Bien, ¿China recibe mucho petróleo de Venezuela? Recuerdo haber escuchado algo sobre eso. Solo alrededor de 4, quiero decir. No es mucho ni poco. Si apagamos eso, obtenemos mucha ventaja al negociar comercio con China. Podemos encender ese petróleo cuando queramos. Ellos tienen que salir al mercado abierto y encontrar eso. 4, no lo obtendrán de Rusia. Rusia ya produce todo el petróleo posible porque necesita moneda fuerte y está al límite. Cada día más torres de perforación se descomponen. El 4% del petróleo chino viene de Venezuela, pero ¿cuánto petróleo venezolano va a China? ¿Esa es la pregunta? Creo que son entre 80 y 90. La mayor parte del petróleo venezolano va a China, de donde obtienen la mayor parte de su dinero, pero para China no sería una crisis existencial perder ese petróleo. No es lo ideal, ¿verdad? Si tengo que ir y buscar 4 de algo, ¿cierto? Si ya operas al 100% en combustible, fábricas y energía, tener que buscar esos 4 no es lo ideal. ¿Qué apagarás hasta encontrar eso? Eso encarecerá todo en el mercado abierto. Así que a corto plazo podrías ver algunos aumentos leves de precios, pero a largo plazo creo que se va a estabilizar un poco. ¿Y Cuba? Supongo que tenía un buen trato con Venezuela, ya que no tiene muchos vecinos que crean que está en problemas. Venezuela exportaba cerca del 90% del petróleo que consumía Cuba. Y ahora están en el punto en que tienen apagones, su electricidad solo está encendida por un par de horas al día. Cerrar esa llave para Cuba es un problema muy grande para Cuba. No tienen muchos lugares para obtener petróleo ni divisas fuertes. Una de las razones por las que los puros cubanos son tan horribles es que están metiendo cualquier cosa, lo que sea que puedan fabricar. En cuanto a puros, cualquier porquería que puedan fabricar. Sacan eso por la puerta porque necesitan divisas fuertes y es de lo poco que pueden vender al mundo. Entiendo, dicen que los puros cubanos son increíbles. En algún momento. Y sabes, aquí está la otra cosa graciosa, y esto es cuando ves algo como el comunismo. Sabes, los puros americanos, y sé algo de puros. Tengo un humidor justo detrás de mí, los puros americanos tienen buen tiro, bueno, debería decir, los puros de la compañía General Seager. Muchos puros se fabrican en Miami, República Dominicana, Honduras y Nicaragua. A veces se prueban en una máquina para el tiro. Se aseguran de que realmente puedas aspirar a través del puro antes de enviarlo. Así que hay una máquina que realmente aspira el puro por ti, antes de que lo tapen y lo pongan en una caja. Sí, tendré que hablar de eso después del show. Quizá necesite una de esas para mi amigo o por otras razones. Entonces, lo fascinante es que cuando eliges no innovar e invertir,
de nuevo en tu empresa porque solo intentas agarrar toda la moneda fuerte que puedas, tiendes a quedarte rezagado. Y por eso los puros dominicanos, hondureños y nicaragüenses ahora son superiores a lo que produce Cuba, aunque tienen algunos de los mejores suelos del mundo para cultivar puros. ¿Qué suele malinterpretar la gente sobre Venezuela? Ven palabras como petróleo y socialismo o comunismo en un titular. Y como que se descontrolan, ¿eso creen? Mucha gente en Reddit dice, a Estados Unidos no le gustaba porque distribuían la riqueza petrolera al pueblo. Y yo digo, la última vez que revisé, la gente literalmente se estaba muriendo de hambre en Venezuela. Entonces, ¿a dónde está yendo ese dinero del petróleo? ¿Otra vez? Vamos. Principalmente va a los bolsillos del régimen. Sí, ahora. Venezuela en realidad es uno de los mayores productores de Bitcoin, aunque no lo creas. Y eso es porque el gobierno subsidia la electricidad, así que es muy barato minar Bitcoin dentro de Venezuela. Pero por un tiempo, quiero decir que fue en la década de 2010, había personas, nunca fue el tipo de hambruna que podrías ver en Etiopía, pero había personas que elegían quedarse en la cama todo el día para no gastar calorías levantándose y moviéndose. Literalmente era así de difícil encontrar comida. La situación de seguridad ahí es bastante sombría. La gente realmente no tiene ningún derecho, ni siquiera el derecho a reunirse. Hay unas unidades, y probablemente lo voy a pronunciar mal, en español, colectivos que básicamente son pandillas de motociclistas. Estas son pandillas de motociclistas armados que están patrocinadas por el gobierno de Maduro. Y estos colectivos andan por ahí intimidando a la gente para que no proteste. O si hay una votación, pueden intimidar a las personas para que no voten por la oposición. La situación allá es sombría. Tenemos oyentes allá y me han dicho que los colectivos simplemente te disparan. Por ejemplo, si en la calle tienes una bandera venezolana, pueden pensar que celebras el secuestro de Maduro. Solo te disparan a ti y a tus amigos sin preguntar, como si no les importara. Y yo le pregunté, ¿qué hacen estas personas? Y él me dijo, día a día, son simplemente mafiosos criminales que venden drogas o se dedican a la trata de personas. También aceptan sobornos de la policía o el gobierno sin responsabilidad. Algunos lo hacen solo por amor al juego, si eres lo bastante psicópata, ¿no? Solo matan adolescentes que no les agradan. ¿Por qué no, verdad? Es dinero fácil, lo sé. Cuando la gente salía de Venezuela y pasaba por Colombia, Maduro envió colectivos a la frontera para robarlos al cruzar. Exacto, solo les quitaban sus cosas. Cuba igual. Cuando la gente salía de Cuba, empacaban sus cosas, pero los cubanos les quitaban las maletas mientras se iban. El gobierno cubano hacía eso mientras la gente huía. Por eso los colectivos son una muy mala noticia. Así que Venezuela colapsó. Esto es multifactorial, ¿verdad? Es corrupción hasta el cuello. No hay instituciones sólidas, no debería decir que ninguna, pero hay muy pocas instituciones sólidas. No hay tribunales que controlen al gobierno ni nada similar. De hecho, creo que durante la elección que fue robada, básicamente eliminó a cualquier juez que dijera, oye, esto podría no estar bien. Era como, bueno, sabemos que estás despedido, ¿verdad? Hay sanciones, mala administración, fuga de cerebros, inmigración masiva, todo junto. Y el hecho de que Maduro todavía estuviera en el poder era solo porque estaba disparando. A cualquiera que decidiera que tal vez debería decir algo al respecto, y me parece una locura. La cantidad de inmigración, no sé si tienes esos números a la mano, pero el país tiene como 30 millones de personas, o tenía, y como 8 millones de personas, el país tiene como 30 millones de personas. Unos 8 millones de personas, es decir, el 24% de la población se ha ido desde finales de los 90. Es una locura total. Muchas de esas personas solo intentaban irse y mandar dinero a casa, pero en muchos sentidos creo que Maduro vio esto como una válvula de escape, como dejen que esas personas se vayan, pueden enviar dinero de regreso a casa. Y eso me hace aún menos responsable de asegurarme de que mi gente esté siendo bien tratada. O tienen toda la educación, el poder y las necesidades. ¿Verdad? O sea, si las cosas se ponen lo suficientemente mal, tu sobrino se irá, conseguirá un trabajo en Texas y te enviará todo su dinero. A mí qué me importa, si ahora pasa hambre, eso es bueno para ti, eso es algo bueno. Eso lo motiva a irse, ¿verdad? Es casi como un motor económico, así es.
No quiero hablar mucho de Hugo Chávez, pero era coronel militar y muy carismático. ¿Sabías que tenía un programa de televisión? Eso era como todos los días durante horas. Creo que yo... En realidad no lo sé. Deberías contarme sobre eso porque al parecer tú sí sabes. Literalmente hago armas, así que esto suena muy loco. Estoy bastante seguro de que me equivoqué al hablar, pero creo que es cada semana, creo que cada sábado. Tenía un programa de televisión que literalmente a veces duraba como 5 horas. Él salía, convivía con la gente, cantaba, bailaba y hablaba de todo. Solo actuaba y entretenía. Este es el presidente del país. Bien, ¿Este es Chávez o Maduro? este es Chávez. Eso es fascinante. Déjame buscar esto. Programa de televisión de Hugo Chávez. Hugo Chávez. Sí, aló presidente, o sea, hola presidente de 1999 a 2012 y él hizo esto. Aquí está la Wikipedia. Era un programa de entrevistas sin guión, conducido por Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, transmitido los domingos desde las 11 a.m. en canales estatales de televisión y radio. Hasta la tarde, el programa promovía principios socialistas chavistas en simpatizantes de Venezuela y otros lugares. Varias ediciones se grababan al aire libre ante grandes audiencias, mostrando una granja, fábrica, escuela, hospital o inversión pública. Chávez salía en televisión varias veces por semana, pero esta era su oportunidad de llegar a más familias en su día libre. El programa es criticado por su falta de seriedad debido a los bajos valores de producción, anuncios espontáneos, contribuciones aleatorias de los miembros de la audiencia, informalidad colorida y un tedio absoluto. Eso es fascinante, dijo él. Entonces él murió en 2002, creo que no en 2012. Sí. La razón por la que el programa ya no está al aire es porque él murió. Eso fue lo único que hizo que el programa saliera del aire, que él muriera. Así que hay más. Esta es una entrada larga de Wikipedia y recuerdo haber visto algo de esto por curiosidad hace mucho tiempo. Y es como, ya sabes, tonto. Es ridículo, especialmente considerando que es el presidente del país, así que, de todos modos, no sé ni por qué saqué ese tema. Pero básicamente, este tipo era como un líder militar carismático que también era un completo payaso, lo cual lo hace simpático, hasta que mata a tu familia por disentir o algo así. Sí. Bueno, o sea, ya sabes, Franklin Delano Roosevelt tenía sus charlas junto a la chimenea, ¿no? No sé cuánto duraban, no sé si duraban 5 horas. No creo que él estuviera bailando. No, entonces Chávez reescribe la Constitución en el 99. Creo que te interrumpí y nos desviamos. Básicamente él se está dando autoridad para emitir leyes por decreto. Creo que hizo muchos de estos. Hizo como una ronda en el 2000 o algo así, e hizo como 50 leyes por decreto. Básicamente dijo, ya no necesito esto de la Asamblea Nacional, yo mismo voy a hacer las leyes. Aún tiene la Asamblea Nacional, pero creo que él tiene más poder para emitir decretos. Entre 2000 y 2001 hubo 49 leyes por decreto y luego, en 2004, 2005, empezó a llenar la Corte Suprema de simpatizantes, lo que le permitió nombrar jueces que serían más favorables a Chávez. Así que sí, luego creo que fue en 2008 otra cosa que Chávez empezó a hacer fue implementar nuevas restricciones de armas. Hubo un asesinato, creo, 2 años antes, un intento de asesinato. Definitivamente temía a los civiles armados porque no quería que lo sacaran, así que actuó. Quiero decir que fue en 2008 cuando empezaron el registro de armas y como que crearon una lista maestra. Y luego, para 2012, se prohibió la posesión de armas de fuego por parte de civiles. Eso fue como el principio del fin para cualquier posibilidad de un levantamiento civil masivo. Eso es de lo que hablan todo el tiempo los defensores de la Segunda Enmienda en Estados Unidos, ya sabes, como el principio. Esto es lo que hacen los regímenes autoritarios. Se aseguran de que nadie más tenga armas. O sea, ese fue el manual en Cuba, ya sabes, arma pecuas, ¿verdad? Arma pecuas, ¿lo estoy diciendo bien? Eso era supuestamente que un teniente le preguntó a Castro, ¿se nos permitirá conservar nuestras armas de fuego? Y Castro dijo, ¿arma pecuá? ¿Armas? ¿Para qué? Eso suena como... Mezclas francés y español, de acuerdo. Yo pensé, ¿qué demonios? Supongo que es arma porque, pero bueno. Sí, perdón, Yukiro lo mencionó. Tú eres quien habla español. Al menos era español, está bien. ¿Cómo participó Maduro? Chávez murió, pero ¿cómo? Maduro era conductor de autobús. Sí, y sé que eso es algo del socialismo.
Como, oh, voy a elegir a un trabajador porque los trabajadores lo saben, está bien, pero quizá un trabajador que sepa cómo dirigir una oficina administrativa en lugar de solo un conductor de autobús. No tengo nada contra los conductores de autobús, pero suelen carecer de experiencia política. Vas por buen camino, estás en la zona correcta. Maduro empezó como conductor de autobús y después fue representante sindical o delegado de taller. Después fue líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte y luego elegido al Congreso. Está bien, eso es justo, entonces. Sí tenía experiencia en trabajo y organización, y a Chávez le agradaba el tipo. El padre de Maduro también fue organizador sindical socialista, así que había ciertas sinergias. Chávez fue vicepresidente, luego él o Maduro ocuparon ese cargo y asumieron la presidencia tras la muerte de Chávez. Entonces, ¿a quién es leal Maduro? O sea, no es leal al pueblo de Venezuela porque no les está dando la mayoría de los beneficios aquí. ¿Es él como un ideólogo, ya sabes, de que el socialismo es lo verdadero o es más bien como, mira, ahora soy el líder, me voy a volver multimillonario y realmente no me importa lo que le pase a los demás? Esa es una excelente pregunta. O sea, no puedo ver dentro del corazón de ese hombre, ¿verdad? Si promueves creencias socialistas y fuiste organizador sindical, probablemente crees en esos principios. Estoy seguro de que eso sigue, pero creo que se le olvidó distribuir la riqueza al pueblo y básicamente se enriqueció él, sus compinches y algunas personas del ejército. Debes hacerlo igual que las fuerzas de seguridad. Una de las cosas que tienes que entender es que en cualquier tipo de estado autoritario, básicamente tienes que satisfacer a tres facciones. Debes satisfacer a la élite gobernante, al ejército, la policía y los servicios de inteligencia, porque cualquiera de esas tres organizaciones puede derrocarte. Así que estoy seguro de que él comenzó creyendo genuinamente en el socialismo. Pero cuando ves todo ese dinero del petróleo, sabes que hay miles de millones de dólares listos para tomarse. Sin duda puedo ver cómo eso podría influir en las creencias de otros hacia el capitalismo o incluso la cleptocracia. Sí, claro, me encantaría saber un poco sobre la vida cotidiana de los venezolanos normales bajo Chávez y Maduro, porque digo, cuando era niño, mi mejor amigo era venezolano. Esto fue en los 80 y principios de los 90, su papá tenía dinero y él decía que en casa todo era normal. Su mamá no era venezolana, pero estuvo en Venezuela en los 80. Decía que era bonito, moderno, limpio y todo funcionaba bien. Era un lugar agradable y normal. Nadie pasaba hambre ni causaba disturbios. En algún momento la desigualdad comenzó a aumentar. Sí, absolutamente. O sea, creo que la desigualdad comenzó poco a poco. Había una diferencia entre quienes estaban conectados y quienes no, ¿cierto? Y una gran parte de eso fue la hiperinflación. Así que la hiperinflación llegó como en 2016 y esta hiperinflación fue de más de 800. Y te puedes imaginar si algo así pasara. Si crees que algo va a costar más mañana de lo que cuesta hoy, probablemente vas a comprar eso hoy. ¿Y a qué lleva eso? Lleva a escasez. ¿Recuerdas cuando durante el COVID no había papel higiénico en los estantes? Sí, sí. Entonces, ¿por qué la gente compraba papel higiénico? Oh, bueno, hay papel higiénico ahí. Mejor lo compro porque puede que no haya la próxima vez que vaya a la tienda. Y en una situación así, donde hay toda esta hiperinflación, si tienes a alguien en el poder como un policía o alguien que dé permisos como licencias de conducir, la corrupción no se convierte en alguien robó dinero. Mucha de la corrupción en Estados Unidos es del tipo de alguien robó dinero. Es como, ya sabes, algo así como pagar para participar o voy a robar dinero de esta organización. La corrupción en Venezuela era más como que el sistema no va a funcionar a menos que me des una mordida, ¿verdad? ¿Verdad? Y creo que de alguna manera mucho de eso es intencional porque Irán es similar. Conozco a una mujer iraní que lleva casi años intentando obtener un pasaporte, porque ella tiene una propiedad en Irán y no puede venderla sin obtener un pasaporte, viajar allá y completar la transacción. Para hacerlo necesita el acta de nacimiento, debe solicitarla e ir al consulado. Y creo que muchas de esas vueltas, esa burocracia hace dos cosas. La primera es que llena el gobierno de personas que apoyarán al gobierno, ¿verdad?
porque al menos es un trabajo y la segunda cosa es que ese trabajo se convierte en una excelente oportunidad para la corrupción. ¿O quieres tu acta de nacimiento? Bueno, tienes que pagarme, puedo agilizarlo si me pagas. Me encanta esta historia sobre un dueño de una fábrica y este tipo no encontraba papel higiénico, pero el contrato sindical exigía que lo proporcionara en todos los baños. Ahora tienes a alguien buscando papel higiénico por la ciudad en vez de atender su negocio, porque si no cumple con el sindicato, el gobierno puede quitárselo. Dios mío. Y si tienes a alguien corriendo por todos lados, constantemente haciendo trabajos inútiles todo el tiempo, solo para satisfacer estos pequeños y diminutos estados burocráticos, entonces debes hacerlo. Así es más difícil protestar o enfrentar al gobierno, ¿no? Como, no puedo protestar contra el gobierno. Tengo que estar, maldita sea, haciendo fila para conseguir comida. No puedo protestar contra el gobierno. Renovar mi licencia de conducir toma 2 días. Qué complicado, ¿no? Creo que gran parte es intencional. La vida en Venezuela es solo lidiar con toda esta basura y lidiar con personas que están en el gobierno y que quieren un pago solo por hacer su trabajo. Exacto. Sí, ok, Venezuela, hermano, tienen 300.000 millones de barriles de petróleo. ¿Cómo es tener tantas reservas? ¿Por qué eso agrava los problemas? Muchos dicen que hay mucho dinero y que esto debería ser un paraíso. Pero el problema es que todos estos estados petroleros, excepto Noruega, es una maldición. Básicamente, Sí, cualquier país que depende principalmente de extraer minerales del suelo tiende a volverse corrupto, porque entonces no hay incentivo para rendir cuentas a los contribuyentes. Tú y yo pagamos dinero al gobierno federal o estatal. Si el gobierno no usa el dinero como queremos, los quitamos del cargo, ¿no? Me quejo porque creo que me cobran muchos impuestos. 6. Donde vivo en Maryland, pero puedo entrar en línea, puedo renovar mi licencia de conducir en línea, ¿verdad? No tengo que ir al DMV, de hecho sí recibo muchos servicios, pero sin incentivos para rendir cuentas al contribuyente. Hay contratistas extranjeros que aportan la experiencia en extracción de minerales, así que solo necesitas proveer mano de obra, generalmente no calificada o semicalificada. Así que no necesariamente tienes que asegurarte de que tu gente esté educada, no necesariamente necesitan tener hospitales, salvo quizá hospitales de maternidad, ¿verdad? Porque todavía necesitas mantener alta la tasa de natalidad para seguir produciendo, para seguir creando esos trabajadores semicalificados o de baja calificación. Necesitas a esas personas y luego necesitas un pequeño grupo de personas que son la élite, los doctores, los abogados, las personas, los tecnócratas que ayudan a que el país funcione. No necesariamente necesitas una gran clase media bien educada, porque esas son las personas que pueden protestar o molestarse si algo sale mal. Los ingresos minerales son el incentivo que hace que la corrupción valga la pena. ¿verdad? Y he hecho programas sobre esto. Recuerdo haber hablado con, oh hombre, su nombre es Alistair. Él escribió el manual del dictador. Y una de las preguntas, ¿recuerdas a ese tipo? Sí, he citado cosas de ahí como cuando mencioné a las 3 personas que debes satisfacer. Este manual es extraordinario. ¿Por qué? Así que profundicé en por qué los regímenes extractivos de petróleo y minerales suelen ser autoritarios. Lugares donde la gente es baleada en la calle es lo habitual, salvo que tengas mucho impulso contrario. Como Noruega, una de las sociedades más progresistas, tienen petróleo y, como dijiste, la enfermedad holandesa y altos precios del petróleo. Buenos tiempos. Todos reciben un programa del gobierno para que no tengan ningún problema con el gobierno, pero luego la fiesta se acaba porque, bueno, era como el juego de las sillas musicales. Voy a arruinar estas metáforas, pero la música se detiene. Las sillas musicales se arruinan porque baja el precio del petróleo. Así, pierdes educación gratuita y comida. Como no hay economía diversificada, tienes problemas muy graves. El otro problema es que hay muchos negocios que tienen dificultades para competir con el petróleo o la extracción de minerales, ¿verdad? Entonces, si tengo una fábrica y hago productos y puedo pagarte $10 la hora, pero los campos petroleros pagan $12 la hora, ¿dónde vas a trabajar ahora mismo? Algunos trabajarán en la fábrica porque puede ser más fácil, pero pronto esa fábrica tendrá que aumentar los salarios. Así que la gente
Sí, este es el problema actual de Rusia. Tengo amigos allá y básicamente todos trabajan en una empresa contratista de defensa, todos. O sea, sí, todavía hay maestros. Las empresas contratistas de defensa están compitiendo con el ejército, así que el ejército sube los salarios o aumentan los bonos, así que las empresas contratistas de defensa tienen que aumentar sus bonos también. Por eso hay una inflación del 20% en Rusia. Sí, no solo hablo de empresas contratistas de defensa, sino también de industrias relacionadas. Debería decir que sí, o sea, todos están haciendo algo, porque ahí es donde está todo el dinero, todo, ¿de acuerdo? La producción de petróleo es baja, aunque tienen una de las mayores reservas. ¿Es la primera o segunda más grande? Tienen las mayores reservas de petróleo. Pero producen menos de 1 millón de barriles al día. Lo cual no tiene sentido para mí hasta que lees que probablemente tienen, o sea, esas torres petroleras están oxidadas, ¿verdad? No las han limpiado desde Chávez, que fue 1997. Bueno, no han tenido mucha reinversión, ¿verdad? Porque si intentas robar todo lo que puedas antes de retirarte. Usaré la analogía de los Dukes de Hazzard. ¿Viste el programa alguna vez? Sí, entonces Roscoe P. Coltrane, el sheriff, en realidad era un sheriff bastante honesto. Y luego falló una emisión de bonos. Eso cubriría su pensión. Le quedaban 3 años antes de jubilarse para robar todo el dinero posible, ¿no? Y entonces, con algo así, cuando eres un dictador, el reloj en la pared está corriendo, ¿verdad? ¿Vas a morir o te derrocarán? Haz todo el dinero posible antes de que acabe el tiempo. Entonces, ¿por qué reinvertirías en reparar tus plataformas petroleras o comprar cosas nuevas o buscar nuevos yacimientos cuando podrías tomar ese dinero? Porque una de dos cosas va a pasar, ¿verdad? O te van a derrocar y te matan, o vas a morir mientras duermes, o tal vez son tres cosas. Puede que te derroquen. Podrías tomar un avión e irte a Rusia a jugar Fortnite con Assad para siempre. Putin colecciona dictadores como mi abuela coleccionaba muñecas Matrushka, las rusas que se guardan una dentro de otra. Estaba pensando, hombre Maduro, lo secuestraron, pero probablemente estuvo a unos minutos. Si hubiera llegado a su cuarto seguro o lo que sea, y el ejército empezaba a acercarse, las fuerzas especiales habrían tenido que irse sin él. Pero hombre, es como, me imagino a Putin gritando, ¿sabes, Assad? Limpia tu cuarto, Maduro podría venir y definitivamente va a dormir contigo. Limpia tu cuarto porque Khomeini podría venir y no va a dormir conmigo. Es como si dirigieras un estado autoritario. En este momento alguien en el palacio de Putin está barriendo los pisos y metiendo las sábanas y, ya sabes, poniéndote tu ropa de cama de Star Wars bien acomodada. Están listos para cuando llegues. Sí, o sea, tienes toda la razón. Me sorprende que Maduro no eligiera la salida fácil. Existía una teoría de que quizá esto era algo que solíamos hacer en Irak. De hecho, alguien iba a entregarse voluntariamente, alguien iba a informar sobre una organización terrorista dentro de Irak. En vez de que ellos fueran a nuestra base Ford, les decíamos que nosotros iríamos a ellos. Una noche entramos a la fuerza, los capturamos y les cubrimos la cabeza. Él sabe que es solo apariencia, pero los vecinos no. La gente decía, tal vez Maduro se entregó voluntariamente y debieron hacerlo así. Yo no lo creo. No. Si él lo iba a hacer de esa manera, habrían hecho algo. Como por ejemplo que su avión despegara y la Fuerza Aérea lo escoltara hasta Florida. Con cero, o sea, muy poco gasto, poca fanfarria, nada importante, como si fuera sobre aguas internacionales. Dios mío, no mandarían fuerzas especiales a Caracas tras destruir las defensas aéreas. Hacer algo tan arriesgado para sacarlos a ambos de ahí es imposible. No lo creo. Tienes toda la razón. Le dieron una salida, creo que fue a Turquía, y básicamente él dijo, ya sabes, vete a volar un papalote, eso no va a pasar. Y luego salió en la televisión y empezó a burlarse, a bailar y a reírse de eso. Creo que eso enfureció tanto a Trump y sus amigos que dijeron, tumben esa puerta con más fuerza, ¿verdad? Ya te dije que iba a pasar, ¿sabes cuándo? Creo que fue como un par de días antes de los eventos. De hecho, saqué una tarjeta de bingo de Ryan Macbeth 2026. Vi eso. Sí, el bingo tenía a Venezuela como espacio libre porque Maduro ya estaba acabado. No lo haremos. El presidente no puede llevar un portaaviones al Caribe y poner todos esos barcos ahí.
Ya tenemos como 20 barcos de la Marina y embarcaciones de la Guardia Costera. Sin mostrarse débil ante Rusia y China, si el presidente Axel Maduro cambiaba de postura, Sí. sabía que era solo cuestión de tiempo. Creo que tú y yo hablamos durante las vacaciones y dijiste, sí, esto. Oh, sí fue. Fue que tú y yo hablamos durante las vacaciones. Pero hablé con otro tipo que dijo, y esto es algo gracioso, viéndolo en retrospectiva, 5 millas gracioso. Él dijo, no pasará antes de enero. No puedo recordar. Porque el Congreso no está en sesión, necesita obtener la aprobación del Congreso para hacer algo así. Y luego, bueno, eso no fue lo que pasó, ¿verdad? Nuestro presidente no actúa así. He hablado bien y mal del presidente y he estado de acuerdo y en desacuerdo con varias políticas. Quizá debimos conseguir una autorización general para usar fuerza militar en esa zona. Desafortunadamente no soy abogado ni congresista ni estoy en la Suprema Corte, así que no puedo decir si este acto... Tú eres el abogado. Soy el único y te aseguro que esto no fue legal, pero no importa, nadie hace cumplir nada. Ese es el problema más grande. Supongo que ese es el asunto, ¿no? Una cosa es lo legal o ilegal y otra lo que puedes probar o por lo que te pueden castigar. Exceder el límite de velocidad es ilegal, pero puedo hacerlo si no me atrapan. Así es, así es. Quiero hablar sobre el ejército venezolano, porque una de las cosas que me pareció, de nuevo, no gracioso, gracioso, pero como de wow, eso pasó, fue, esta es una gran operación. Murieron 40 personas, 32 cubanos según Cuba. Quiero saber más, pero también no sé. Repintamos un helicóptero por un agujero de bala. Los demás estaban perfectos. Realmente la rompimos en esta misión. ¿El ejército venezolano es competente en algo? Claramente no tienen oportunidad contra soldados, marines o fuerzas especiales estadounidenses. Solo hacen seguridad interna, ¿no es eso? No se controlan su espacio aéreo y tienen todo esto, ¿cómo se llama? Defensa aérea china o rusa. Deberían conectarlas, muchachos. Sí, o sea, la guerra es difícil, ¿no? Eso, la guerra es difícil. Para empezar con las defensas aéreas, una de las unidades de defensa aérea que tienen es el S-300 ruso. Es un sistema antiguo, no es el mejor sistema. Ucrania todavía usa ese sistema, Rusia todavía usa ese sistema. Pero tenemos formas no solo de interferir ese sistema con aviones de contramedidas electrónicas como el Growler, el EF-18 Growler, que puede interferir eficazmente estos sistemas. No pueden fijar el blanco en los aviones y cuando disparan el misil, este se desvía. Existe el SEAD, que es la supresión de defensas aéreas enemigas. Cuando notamos que el radar enemigo está emitiendo, disparamos un misil hacia ese radar enemigo, y ese misil enemigo se llama así. Ese misil es un HARM antirradiación. Ese misil sigue la señal del radar, así que se dirige directamente a la antena de radar que está emitiendo ondas de radio para rastrear un jet. Ahora tienen dos opciones. Pueden apagar el equipo e intentar moverse, pero si lo apagan, el misil igual va hacia ese lugar. Pueden apagar el equipo o pueden dejarlo encendido, con la esperanza de poder derribar el misil entrante o aún así derribar algunos de los jets. Así que está haciendo trabajo antiaéreo. Es un arte, no necesariamente una ciencia, porque puedes tener diferentes unidades. Parpadean cuando encienden su radar y luego lo apagan muy rápido, y otra unidad enciende su radar y lo apaga muy rápido. Pero cuando estás agrupado, cuando te enfrentas a fuerzas agrupadas, más de 150 aeronaves, muchas probablemente eran aviones SEAD de supresión de defensa aérea enemiga. En realidad son 18, creo que tenían 18 lanzadores de misiles tierra-aire. Enfrentar a todos esos Growlers, enfrentar a todos esos aviones de supresión de defensa aérea enemiga, eso va a ser un gran problema. ¿Verdad? Así que estaban listos para una invasión de Curazao, Turks y Caicos, pero no de Estados Unidos. Quiero decir, ciertamente puede darte una falsa sensación de seguridad, y eso no significa que no puedan tener suerte. Quiero decir, durante la guerra en Serbia, si miras detrás de mí, hay una bandera serbia y una de mis está justo ahí. Hay una bandera serbia detrás de mí y justo debajo hay un parche de una unidad militar serbia. Estos serbios me mandaron eso y una maqueta pequeña de un caza furtivo. Sí.
Los serbios derribaron un F-117 Nighthawk estadounidense con un sistema antiaéreo Buk. Y el tipo que estaba a cargo de la defensa aérea era realmente bueno. Esperó a que el caza furtivo abriera los compartimentos de bombas. Al hacerlo, perdió sus características furtivas y pudo disparar. Se requirió mucha paciencia. Así que la unidad del ejército de mi amigo capturó al piloto, que era Scott. ¿Capturaron al piloto? Creo que no detuvieron al piloto del avión furtivo. Está bien, pensé que sí. Bueno, una de las unidades del ejército de uno de mis amigos serbios capturó a un piloto de los Estados Unidos. No recuerdo ese caso con el piloto del avión furtivo. Había un tipo llamado Scott O'Grady del escuadrón Triple Nickel en Italia. Fue derribado en un F-16 y pasó, creo, 8 días en tierra. Su gran historia era comer hormigas. Estaba comiendo hormigas para sobrevivir y evitando las patrullas serbias que lo buscaban. Era el teniente coronel Dale Selko en 1999. Sí, este FF-117 Nighthawk. Entonces él estaba bien. ¿Sabes más sobre eso que yo? Sí, un poco más. Sí, él estaba adentro. Era el ejército yugoslavo serbio. Mi amigo decía que nos sentíamos muy mal por él. Sí, o sea, ya sabes. La espoleta de proximidad en un misil no le importa si eres invisible. Sí, claro, la metralla no le importa si eres invisible. El tipo con el que vivía en Serbia subió a una cartelera y pintaron en serbio: perdón, no sabíamos que era invisible. Eso es bastante gracioso. Sí, Son sarcásticos, fue gracioso. Los serbios son buena onda. Es un buen momento, incluso si te disparan, tal vez. De hecho, tienen muy buen equipo militar, como los sudafricanos, porque nadie les vendía. Los serbios, en muchos sentidos. Así que los serbios tuvieron que desarrollar mucho de su propio equipo militar, como el Lazar, que es un vehículo blindado de transporte de personal. Sé que venimos a hablar de Venezuela. sí. Eso está en las tropas, y en su mayoría, si las tropas básicamente solo se usan para reprimir a los manifestantes, no son muy hábiles. Tienes fuerzas especiales, muchachos. Construyeron un complejo, construyeron el complejo de Maduro y practicaron una y otra vez y otra vez y otra vez para ejecutar esta misión a la perfección. Cuando enfrentas a operadores que han entrenado 4 meses para matarte y conocen todo, sabes que quizás solo tengas un disparo de suerte. Pero estos tipos realmente son lo mejor de lo mejor. Me pregunto cuál era el plan, porque dijeron que leí sobre esto y dijeron que Maduro, cuando todo esto estaba sucediendo, sabían exactamente dónde estaba, sabían que había desayunado, sabían todos los lugares a los que iba, sabían qué tipo de mascotas tenía, sabían su horario nocturno, su rutina matutina, todo. Por supuesto, porque la CIA estaba en el terreno. Dijeron que cuando finalmente lo atraparon ya estaba en una habitación segura tratando de cerrar la puerta, así que fue por poco. ¿Y cuál era su plan si lograba entrar y cerrar la puerta? Parecía que solo tenían unos 30 segundos antes de que casi lo atraparan. ¿Iban a lanzar una bomba antibúnker ahí? ¿No lo arrestarían? ¿Solo sería una nube rosa o algo así? Probablemente tengan cargos contra él. Volarían la puerta, siempre hay formas de pasarla. Toda caja fuerte solo retrasa, ¿no? Sí, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos para entrar a esta habitación? Una de las cosas que mencioné en un video que hice fue que el presidente Trump, ya sabes, fue el 15 de octubre, él dijo, hay agentes de la CIA en Venezuela y todos exclamaron, ¿por qué diría eso? ¡Qué tonto! No lo dijo para estadounidenses ni para presumir, sino para que los venezolanos sepan que vamos a ir. Y ustedes pueden abrirnos la puerta o pueden estar debajo de ella cuando la derribemos. Sí, la próxima vez que él mencione agentes de la CIA en Irán o en el terreno. Ahora, cuando él dice esa frase, significa que me van a arrestar. En el mejor de los casos, en 90 días... Bueno, sabes, probablemente sea un poco más fácil poner agentes de la CIA en Venezuela. No sé cuántos operadores especiales persas o agentes de la CIA tenemos. Eso seguro lo tenemos. ¿Bromeas? Ve a Los Ángeles y busca a algunos. Solo evita a los que venden collares. Perdón, aprecio a mis amigos persas. Busca uno que no sea dermatólogo. Primero arrestamos, luego vendemos alfombra.
Así es, y mira su piel. Es increíble, es impecable. Sí, eso es, eso es. Tenemos persas. Vamos, hombres, si no terminamos con Israel, el Mossad seguro tiene tipos que parecen persas. Tengo que decirte que cuando estuve en Israel había bastantes guardias en el Knesset. Estaba ahí con un canal de noticias para el que trabajo y bastantes de los guardias. Podías notar que no eran askenazíes, ¿verdad? Supongo que son cristianos o árabes y parecen verdaderos asesinos. Sí, verdaderos asesinos. No quiero encontrarme con ellos. Hay una unidad en la que solía conocer algunos tipos en Israel y el nombre es algo así como Mishta Agrabim. Significa vivir entre árabes, son judíos sefardíes, es decir, judíos árabes. ¿Alguna vez viste Fauda? ¿Recuerdas ese programa? Excelente programa. ¿Sabes? El tipo habla árabe con fluidez y convence a todos de que es un palestino de Cisjordania o algo así. O sea, es perfecto. Estos tipos crecieron en Yemen, su familia es de ahí y tienen cultura yemení, solo que son judíos, pero podrían ir a Yemen. Y la gente decía, ah, eres uno de los nuestros, tienes el acento local, ¿verdad? Es increíble cómo estos tipos logran infiltrarse tan bien. Es absolutamente una locura, de todos modos, eso es un desvío. Así que bueno, tenemos a Maduro. ¿Qué le pasará a ese tipo? ¿Compartirá celda con Didi intercambiando patrullas? Supongo que les quitamos el petróleo a los dos, ¿no? Así es, así es, así es. Amamos el buen amor y el buen petróleo. Ellos están teniendo su propia fiesta de petróleo en la isla Rikers, así que está bien, pero nosotros nos fuimos. La vicepresidenta que se llamaba Rodríguez, Delcy Rodríguez, creo que es su nombre, ella sigue a cargo, así que mucha gente está diciendo como, oye, ¿de qué sirve esto? Todo el régimen, las Fuerzas Armadas y la vicepresidenta siguen en su lugar. Creemos que serán más propensos a ser sobornados o presionados para hacer lo que Estados Unidos quiere. Ahora, Creo que Delcy Rodríguez es ante todo una tecnócrata. Ella se encargó de alguna manera del lado de la explotación petrolera de Venezuela durante varios años y fue la vicepresidenta. Ella se encarga de eso y conoce los secretos y el proceso de extracción de petróleo en el país. Sabes, uno de los problemas que tuvimos en Irak y supongo que también en Afganistán. Escuchamos a personas como Nouriel Maliki en Irak y Hamid Karzai, y estas personas decían, la gente me ama, la gente quiere que regrese, la gente me quiere aquí. ¿Y qué pasa cuando llegamos a Irak? Bueno, la gente no sabe quién es Nouriel Maliki, él no ha estado aquí. Y Hamid Karzai solo era como el alcalde de Kabul, ¿no? Así que creo que sí. La cosa fue que en 2024 Edmundo González ganó la última elección de Venezuela y Maduro básicamente dijo, no, no ganaste. Y él era un sustituto de una mujer llamada María Corina Machado y ambas personas se fueron del país, ¿verdad? Así que, y María Corina Machado, ella es la que ganó el Premio Nobel de la Paz. Y cómo le agradeció al presidente Trump pensando, él es el que me va a traer. El problema es que si ya sea González o Machado, si se van, el C-17 escoltado por marines, el ejército venezolano y la policía venezolana no los van a respetar. ¿Los van a considerar títeres de los estadounidenses? tiene sentido. Se vería mal poner a nuestra gente tras arrestar al líder. Especialmente quienes han estado fuera y no se han arriesgado como los demás en Venezuela. Como dije, Hamid Karzai y Nouriel Maliki. ¿Quiénes? Oh, sí, pensé que al entrar me lanzarían rosas, pero no fue así. Creo que esta vez aprendimos la lección. Y de hecho, te diré esto, volviendo a temas militares por un segundo, ¿sabes? Luchamos contra una insurgencia durante más de 20 años. Una de las cosas en las que realmente somos muy buenos es en encontrar dónde está el tipo malo, entrar a la fuerza y atraparlo. Eso es algo que básicamente practicamos durante 20 años. Así que, ya sabes, esto era absolutamente inevitable. Y eso es algo que aprendimos de la guerra global contra el terrorismo, junto con que tal vez no deberíamos tomar al forastero y ponerlo en una posición de poder. Esto es fascinante.
Es interesante que mencionaste que soy abogado y preguntaste por el trasfondo legal. Sí, fue acusado formalmente de tráfico de drogas y narcoterrorismo. Una de las cosas curiosas es que también lo acusan de posesión de una ametralladora, lo cual es gracioso porque no tienes. Este cargo funciona de una manera extraña, algo de abogados que quizás solo a mí me parece gracioso, pero para acusarte de esto no necesitas tener una ametralladora. Si me acusan de ese cargo, no es porque tenga la ametralladora, sino porque alguien relacionado conmigo cometa un crimen en cualquier organización criminal. Usaban una ametralladora en delitos de narcotráfico o narcoterrorismo. Entonces estás hablando de este tipo que controla un ejército literal con una marina y fuerza aérea, misiles antiaéreos y como miles de armas, cohetes y todo eso. Le dices, oye, amigo, sé que tenías una ametralladora en esos delitos. Y él responde, ¿una ametralladora? Sí, tenía una ametralladora. Tengo miles de ellas y granadas y misiles y todo en un barco que los lanza. Es ese cargo extra curioso que ves cuando detienen a un creep con esto o a un blood vendiendo drogas y le preguntas, ¿y posesión de ametralladora? Y es como maldita sea, hay 3 años extra en la sentencia y se los estamos sumando a Maduro. Es como acusar a alguien de asesinato serial porque encontramos una bolsa de marihuana en su auto. Te dan cadena perpetua más 2 meses y medio, ¿sabes? Es solo un cargo adicional tonto y gracioso. Incluso al acusar piensas, ¿para qué molestarse? Es ridículo. Está buena. Sé que los cargos se presentaron en 2020 y una de las últimas cosas que pensé fue que esto era gracioso. La administración de Biden aumentó la recompensa por la captura de Maduro a $25 millones. Fue interesante cuando ocurrió. La ex vicepresidenta Harris tuiteó, ¿cómo se atreve Trump a atrapar a Maduro? Como, espera un minuto, ¿no fue una de las últimas cosas que hizo tu gobierno aumentar la recompensa en $5 millones? Sí, así que ese es uno de los problemas que puedo notar en este país ahora. Aunque se vea como una victoria, todos en Estados Unidos deberían reconocer el buen trabajo de las fuerzas especiales al sacar a un tipo malo del poder. Tenemos el potencial de disminuir la influencia de China en nuestro hemisferio. Esto debería ser algo en lo que republicanos y demócratas estén de acuerdo. Fue bueno y yo no lo negaría. Biden lo habría hecho si se le ocurría antes. Él aumentó la recompensa. Debemos dejar de criticarnos y unirnos como estadounidenses para lograr la victoria. ¿Podemos de alguna manera fortalecer el argumento? La gente está diciendo cosas como, esto es realmente terrible, esto está mal, no debimos haber hecho esto. Porque estoy un poco de acuerdo contigo, me gusta cuando atrapan a un villano. Pero también pienso, bueno, la gente que dice que esto es terrible y que es una escalada, o sea, tienen un punto. Lo terrible es que no obtuvimos autorización para usar la fuerza militar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Esto siente un precedente muy malo porque el presidente Trump no estará siempre en el cargo. Y el próximo que esté en el cargo y decida, ¿sabes qué? Quiero invadir este país de aquí sin la autorización del Congreso. Él podría hacerlo, él o ella podría hacerlo realmente. Esa autorización para usar la fuerza militar es necesaria porque el presidente debe ir al Congreso y presentar el caso. Dije en un par de mis videos que no me molesta hacer esto por la conexión con China. El presidente debe presentar el caso y obtener autorización para usar la fuerza militar, pero el Congreso no ha cumplido. Han estado dormidos respecto a los controles y equilibrios que necesita nuestra nación. Sí, estoy de acuerdo. Me pregunto por qué es tan difícil. Esta pregunta es imposible de responder, tal vez deba reformularla, lo estoy pensando. Que básicamente quería enviarle una señal a China, oye, no nos importa si tienes influencia en nuestra zona, no lo vamos a permitir, y también a Rusia. Oye, tenemos influencia en nuestra zona, no nos gusta eso. Y por cierto, tus armas son basura. Sí, o sea, si hubiera un clavo en el ataúd, definitivamente sería este. Al menos cuando se trata de sistemas de misiles antiaéreos de superficie, porque los iraníes también están usando sistemas de misiles antiaéreos de superficie fabricados en Rusia. Sabes, si Rusia alguna vez se recupera de su guerra en Ucrania, nadie va a querer comprar sus cosas.
Si yo estuviera en una democracia o incluso en un país semidemocrático donde la gente realmente rinde cuentas en la legislatura y alguien diría, oye, compremos estos tanques rusos T-72. Sé que si estoy de acuerdo con eso, la próxima vez que me toque una elección, la gente mostrará imágenes de tanques rusos explotados y sin torretas en Ucrania. Y van a decir, ya sabes, el senador Bongo quiere comprar este horrible equipo ruso, vota por este otro senador, ¿verdad? Sí. Así que cuando ves el desempeño del equipo ruso en Venezuela, realmente no augura nada bueno para la industria armamentista rusa. Y si Rusia alguna vez puede recuperarse y realmente exportar armas de nuevo, porque ahora mismo todo se está yendo hacia Ucrania, básicamente no pueden exportar nada. Creo que Rusia ganó un poco aquí porque ahora puede decir, sí, invadimos Ucrania, pero ellos arrestaron a Maduro, no son mejores que nosotros. Veo diferencias claras entre estas dos cosas, pero ellos dirán, esa ley internacional que mencionan tampoco les importa. Tienes razón. Hay una mujer ruso-estadounidense llamada Ksenia Turikova. He colaborado antes con ella en varios proyectos y Ksenia siempre sigue los medios rusos. Ella comentó que Rusia ya ha mostrado a sus ciudadanos, miren, esto es lo que Estados Unidos hace en el escenario mundial. No creo que importe, no es como si otros países dijeran, Estados Unidos lo hizo, entonces Rusia también puede. Es como la película de Tyler Perry, yo puedo hacer las cosas mal solo. Rusia y China no necesitan excusas para actuar mal. China tampoco necesita una para tomar Taiwán. Desde dentro, esto es una victoria para Rusia porque pueden decirle a su gente que Estados Unidos no es diferente. Sí, exactamente, aunque ignoren la parte de que ellos no perdieron a nadie y que les tomó 3 horas. Llevamos 3 años en Ucrania y 500,000 muertos o algo así. No es solo eso. Pero mira cuando Rusia intentó tomar el aeropuerto de Ostamel. Realizaron un asalto aéreo. Muy similar a lo que hicimos en Caracas y volaron al aeropuerto de Hostel, que está un poco al noroeste de Kiev. Debieron hacerlo al amanecer porque no tenían suficientes gafas de visión nocturna ni entrenamiento para volar de noche. Mientras que el 160 Abosuar, que son los Night Stalkers, la unidad que llevó a estos operadores, eso es todo lo que hacen. Estos tipos siempre vuelan de noche. Imagínate mirar a través de 2 tubos de revista enrollados que están teñidos de verde e intentar volar un helicóptero. He volado, y lo pongo entre comillas porque las manos del otro tipo estaban en el control. He volado un helicóptero antes. Es realmente muy difícil. Estas personas pueden flotar a centímetros del suelo y mantenerse estables, mientras sus operadores saltan, porque no quieren aterrizar, porque no saben si el techo se va a colapsar o podría haber una mina encima del suelo o lo que sea. Estos tipos son muy buenos y Rusia, ya sabes, obtienes lo que pagas. Si no estás entrenando constantemente como lo hace el 160 o simplemente no vas a ver ese nivel de desempeño en tus pilotos. Me gustaría hablar de quienes dicen que esto es solo por el petróleo, porque sí necesitamos el tipo de petróleo que produce Venezuela. Es el tipo que estamos preparados para refinar en Estados Unidos, pero va a tomar como 8 años volver a poner eso en funcionamiento. Esta infraestructura está destruida y excavar pozos, especialmente en alta mar, y lo suficientemente profundo en los oleoductos e infraestructura hacia los puertos y contenedores. Quiero decir, esto no es algo que, incluso si trabajas 24/7 a toda velocidad, tan rápido como puedas, estás hablando de medio decenio antes de que realmente estés aumentando esta producción. Va a ser una locura. Va a tomar una eternidad. Tienes toda la razón. Y cuando lo ves, tienes compañías como Exxon. Y estoy seguro de que sería genial ir a Venezuela, pero tenemos suficiente capacidad proveniente del fracking en Dakota del Norte. Entonces, ¿por qué iríamos a Venezuela? ¿Y por qué invertiríamos dinero en algo donde tomaría de 5 a 7 años obtener algún tipo de retorno de inversión? Y podría ser confiscado de nuevo por el siguiente que sea elegido en Venezuela. Eso podría pasar. Y en 5 años, si no hay un tercer mandato de Trump, que no creo sucede. Pero digamos que la Casa Blanca cambia de partido
y tienes a una persona que entra a la Casa Blanca que no siente que necesitamos tener el mismo tipo de doctrina DUNRO. Esas compañías petroleras podrían no tener suerte, por lo que se necesitarán incentivos y garantías de seguridad para que extraigan petróleo allí. Aún así, parece que este movimiento de ajedrez tiene sentido. Incluso si Venezuela estuviera exportando aguacates. Fresas. Sí, totalmente. Mucha gente no entiende eso. Dicen, oh, el petróleo. Además, el presidente Trump no ayudó. Cuando improvisa y dice, vamos a tomar el petróleo, oh Dios, ¿por qué dijiste eso? Y es simplemente el hecho de que estamos limpiando la casa en nuestro propio hemisferio y negando a China, Rusia e Irán el acceso a eso. Iraníes llegaban a Venezuela, obtenían pasaporte diplomático y ahora miembros de Hezbollah pueden viajar globalmente con pasaportes diplomáticos venezolanos. No queremos que eso pase en nuestro patio trasero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa después, amigo? Un poco de volatilidad en el petróleo tal vez, pero probablemente no demasiada. ¿Y qué pasa con los partidos de oposición en Venezuela? ¿Se acabó la era del socialismo? Sé que los iraníes dicen, oye, nosotros también estamos protestando aquí. ¿Quieres venir con tus Night Stalkers y echarle la mano a un hermano? Quiero decir, también veo ese tipo de comentarios en línea. Eso sería un poco más difícil. Irán es bastante montañoso, pero puedo decirte que probablemente el resultado más realista sería una transición controlada donde las fuerzas de seguridad se mantengan mayormente intactas. Porque sinceramente quieren el sueldo y, eventualmente, algún tipo de acuerdo político negociado donde se celebren elecciones libres y justas, tal vez incluso con observadores estadounidenses, y se tengan elecciones libres y justas. Y esas personas que sean elegidas pueden entonces empezar a alejar a Venezuela de cualquier experimento socialista en el que estuvieran. Ese es el resultado más realista y el mejor. Sí. Iba a decir, ese es el buen resultado. ¿Qué más podría pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Fuego, bueno, el mal resultado es que tienes, digamos, un vacío de poder. Entonces Maduro ya no está y quizá los ingresos petroleros ya no salen igual o tal vez ahora hay que sobornar a otros. Tienes estas bandas de motociclistas, ¿verdad? Y estos tipos esencialmente se vuelven agentes libres, ¿verdad? O Trendiargua, Twindiargawa, ellos se vuelven agentes libres. Ahora no ves que Venezuela sea como Irak porque allá hay más secularismo. Había mucha violencia sectaria entre suníes y chiíes. Los suníes, aunque minoría, tenían el poder. Los chiíes, siendo mayoría, no lo tenían. E Irak fue esencialmente una guerra civil durante probablemente unos 6 años. Eso no lo vas a ver en Venezuela, no vas a ver una guerra civil porque realmente no hay una división sectaria ahí. Pero fácilmente podría volverse como Libia, con feudos controlados por señores de la guerra, probablemente narcos, ¿verdad? Porque de alguna manera están consiguiendo su financiamiento. Y luego tienes esta crisis de legitimidad donde tienes al presidente que básicamente es el alcalde de Caracas, ¿verdad? Todos temen ir a la selva porque ahí están las pandillas. Así que es como Haití, más o menos. Sí, podría ser. Veo eso como un posible peor resultado. Caray, Dios mío, ojalá salga mejor. La reacción de los venezolanos ha sido interesante, con celebraciones tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Me pregunto qué, y no hay datos de encuestas ni nada, pero, me pregunto qué está haciendo la mayoría de la gente. ¿Ven esto como liberación, caos o intervención extranjera no deseada? Si sufres por hambre y falta de atención médica, podrías tener algo de esperanza. Pero si eres una persona mayor que solo está pensando que te quedan 5 años más y tal vez puedas sobrevivir, esto podría no ser el cambio drástico que realmente necesitabas. Creo que aquí estás viendo una amplia gama de posibilidades. Quiero decir, tienes personas que durante 25 años Venezuela ha sido socialista, ¿verdad? Hay personas que nunca han visto la democracia, ¿verdad? Tal vez algunos de los mayores. Las personas mayores podrían estar cautelosamente optimistas sobre lo que podría pasar. Los jóvenes podrían preguntarse qué es todo esto de la democracia, ¿verdad? ¿Cómo cambia realmente eso? Tengo TikTok.
amigos y nunca problemas con la policía. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez no sea tan grave. Solo cuando buscas una familia o un trabajo estable tras terminar tus estudios. Si eres sensible al riesgo como un pensionado mayor, probablemente temerás cualquier inestabilidad, especialmente si los bienes de consumo empiezan a inundar el país. Se levantan las sanciones y los bienes de consumo empiezan a inundar el país. Ahora puedes notar que los precios suben porque hay más dinero del petróleo persiguiendo nuevos bienes de consumo. Creo que se nota que los precios suben, por eso los pensionados podrían decir, caray. Puede que no sea tan malo como una 800%, pero si tienes un valor en dólares fijo para tu pensión, no hay mucha elasticidad ahí. Si eres parte del régimen, esa es una buena pregunta, porque un gran problema que tuvimos en Irak fue lo que llamamos desbaasificación. El partido Baas era el partido de Saddam Hussein y Paul Bremer, el genio que era. Y lo digo sarcásticamente porque al tercer día de la ocupación él dijo, si eres del partido Baas, estás despedido. Todos los que sabían operar la planta de tratamiento de agua dejaron el trabajo. Así que si eres parte del régimen, probablemente vas a pensar, tengo que seguir el juego, pase lo que pase. No quieres causar demasiados problemas. Realmente no veo a la gente tomando sus AK-101 y yendo a luchar por Maduro, porque Maduro en realidad no está luchando por Venezuela con un AK-101. Sí, creo que ese es el rifle de asalto que usan en el ejército venezolano. Sé que existe el 47 y sé que existe el 74 porque juego Call of Duty, pero nunca había escuchado del 101. Así que el 4 pertenece a la familia AK-100, es como un rifle nuevo con cañón flotante. Fue desarrollado en 1994, usa munición 5.56 por 45. Así que sí, es un cartucho más pequeño, ese cartucho intermedio. Creo que Venezuela compró o tiene licencia para fabricar y produjo 1 millón de estas cosas. Así que hay un montón de estas cosas circulando por Sudamérica. Seguro consigues una muy barata ahora para tu colección. No quise desviarte del tema. Es una situación muy interesante y fascinante que se está desarrollando. ¿Crees que vamos a seguir atacando con drones a los barcos que salen de ahí o eso ya se acabó? La verdad, no sé si, vaya, esa es realmente una muy buena. Es una excelente pregunta. Supongo que ya veremos, pero pensé que parece que el punto de eso podría haber sido como sacudir un poco a Maduro, pero ahora ya se fue, ya no está. Sí, la verdad está difícil. Quizás solo fue para sacudir a Maduro. Podría imaginar que ya no ataquemos estos barcos porque nuestro objetivo ya se cumplió, así que tal vez eso ya no pase. No sé cuántos, no sé qué tanto impacto tuvimos realmente en el mercado de drogas al destruir 20 votos, no. He leído sobre el narcotráfico en Venezuela y es solo una gota en el océano. No es un verdadero jugador. Creo que sería más Colombia para el procesamiento. Sé que es un hecho que las FARC participan en la producción y el tráfico de cocaína en algunas de las selvas cerca de la frontera colombiana. Eso es 100% obvio. A menudo pensaba que esos barcos que estábamos interceptando tal vez iban hacia una nave nodriza, ¿verdad? Como si hubiera un petrolero que va rumbo a Europa. Voy a llevar un montón de fardos de droga y me voy a acercar a esta nave nodriza. Vamos a lanzar estos fardos a la nave nodriza. Los filipinos están operando el barco. No les importa mientras les paguen, ¿verdad? Puedes llevar lo que quieras y ellos ponen esas cosas en la bodega y se va a Europa. Así que no estoy seguro. ¿Qué tanto impactamos en las drogas importadas a Estados Unidos? Quizá lo hicieron para sacudir a Maduro. Tienes razón, así fue. Uno de los grandes problemas que tuve con toda esta operación fue que nunca explicamos realmente por qué era necesario. Estoy de acuerdo, sí, está bien. Última pregunta. Cuando Trump dijo que hay que hacer algo con Cuba, ¿esto es simplemente lo que creemos que está pasando aquí? ¿Realmente vamos a hacer algo al respecto? ¿O es solo que tuve la oportunidad de asustar a Fidel Castro y a sus compinches y lo voy a hacer?
Sí, vimos esa película Bahía de Cochinos. Sí, ya sabes, es eso. Podría verme dándole a Cuba un pequeño empujón y ya sabes, ahora mismo estamos como saliendo de una racha, algo así. Esa incursión fue increíble. 2 días después, el presidente habla de invadir Groenlandia. Acepta la victoria. Toma los datos. Acepta la victoria, ¿verdad? Ahora hablamos de Groenlandia. Podemos darle a Cuba un pequeño empujón. Pero no sé qué tan preparados estén los cubanos para aceptar cualquier tipo de imperialismo yanqui, ¿verdad? Quizás sepan que sus vidas no son tan buenas, pero han enfrentado sanciones de Estados Unidos desde 1962, ¿Fue una locura? desde principios de los años 60, ¿verdad? Hemos lidiado con eso, hemos sancionado a Cuba. Y de hecho, creo que una de las últimas cosas que hizo Juan F. Kennedy fue comprar 1,000 puros H. Upmann de Cuba antes de firmar la orden de sancionar a Cuba. Así que él estuvo bien el resto de su vida. Eso no fue por mucho tiempo. De todos modos, fue muy descarado. Sí, es interesante. Supongo que esta conversación es más larga. Puede que el pueblo cubano no esté listo para el imperialismo yanqui. ¿Lo estaban los venezolanos? ¿O es diferente? Creo que es una situación diferente porque ellos han experimentado la riqueza y la democracia, ¿verdad? Eso es cierto. Nadie vivo en Cuba ha estado ahí, casi nadie vivo en Cuba ha experimentado algún tipo de prosperidad en ningún momento. Diría que eso probablemente es cierto, así que supongo que como estadounidenses creemos que todos quieren ser libres. Y la gente se imagina como, oh, ¿no sería genial si pudiera decir lo que pienso? Y eso es una de esas cosas que suenan bien para nosotros. Pero para el cubano promedio, ¿quién? Simplemente necesitan ir a trabajar, necesitan encontrar comida y necesitan hacer esto. Ahora hay democracia. ¿Eso significa que tendré comida? Podría pasar toda esa situación de la democracia. Hay ganadores y perdedores como en Rusia, donde hubo verdaderos ganadores y perdedores. Hubo algunos ganadores y el resto del país perdió, igual que cuando surgieron los esquemas piramidales tras la caída de la Unión Soviética. Así que, sin duda, me imagino que si de alguna manera empujamos a Cuba hacia algún tipo de caída del régimen cubano, es la regla de Pottery Barn que citó Colin Powell: si lo rompes, lo compras, es tuyo. Venezuela quizás salga adelante sola, pero Cuba está perdida. Es mi Dios. Fui y nunca olvidaré lo que nos dijeron versus lo que vimos con nuestros propios ojos. ¿Verdad? Todos tienen atención médica, ropa y escuela gratis. Vamos a parar en este baño y traigan lápices porque los niños no tienen. ¿Por qué todos están desnudos? ¿De verdad no tienen ropa? ¿Qué? Cuando corres el maratón de La Habana, ¿es tradición darle tus zapatos a alguien al final? Quiero decir, eso no me sorprende para nada con las cosas que vi ahí. Y luego nuestro guía turístico decía, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Y yo pensaba, tal vez no entiendo, pero no lo sé. Esto es lo que veo. 3 años después, él huyó a Estados Unidos. Le escribí, ¿la mayoría era mentira? Él respondió, ¿qué esperas? Soy guía turístico del gobierno de Cuba. Miami está muy bonito estos días, me alegra estar aquí. Fue una locura ver a Ryan. Gracias, hermano, esto es fascinante. Me da curiosidad saber qué pasará con esto y solo espero que los resultados positivos sean más probables que los posibles desastres. Supongo que ya veremos. Voy a decir inshallah en árabe. Gracias, muchas gracias. Gracias. Si un hombre no ha vivido con alguien ni se ha casado a los 30 años, tiene una probabilidad de 1 en 3 de volverse adicto a alguna sustancia. No hay nada más peligroso que un joven solitario y sin dinero. Las épocas y naciones más inestables han compartido algo. Creo que la mayor amenaza para Estados Unidos somos nosotros, no Rusia ni el Partido Comunista Chino. Habría sido más feliz en mis 20 y 30 si solo hubiera tenido una chica o ambas. Ningún crimen es más o menos atroz, pero un niño tiene 10 veces más riesgo de suicidarse que una niña al analizar el punto de falla único. Cuando un niño se desvía y tiene problemas de adulto pasa esto.